Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Como siempre, reflexionamos sobre el Evangelio de San Mateo en esta oportunidad. Nosotros seguimos el orden cronológico, porque habíamos estudiado el primer Evangelio escrito cronológicamente, es el Evangelio de San Marcos. Y ahora estamos entrando en las introducciones, evidentemente, del Evangelio de San Mateo. Vamos a un tercer elemento como característica esencial de este Evangelio, que se le presenta a Jesús como juez decisivo. Entonces, esta característica es importante. Recordemos la primera característica que nosotros hemos estudiado cuando hablamos del Cristo de Mateo, cómo se presenta según su obra y su sentido, su teología. El primero era Jesús como principio de la nueva ley, ¿se acuerdan? Y hablábamos de todo el Antiguo Testamento como esa ley que ya teníamos y que se traía, pero el principio, fundamento elemental de esta nueva ley es Jesucristo. Y por lo tanto, Mateo incluso comienza desde el Sinaí, ¿se acuerdan? Desde el Sinaí comienza a trazar toda esa ley que al final de cuentas se volverá en una ley antigua. Pero Jesucristo, al reemplazar, Jesús es el nuevo Moisés, pero incluso mucho más. ¿Por qué más que Moisés? Porque Mateo le presenta a Jesús como Dios mismo, el que viene y que da la ley. En cuanto a Moisés, ¿se acuerdan que Moisés es el pontífice? Es entonces el puente, de ahí viene el pontífice entre Dios y el pueblo, que transmite esta buena noticia, que transmite las normas, los mandamientos. Sin embargo, a Jesús, según Mateo, le presenta ya directamente Dios mismo que viene a hablar a su pueblo. Dios mismo que se encarna y se comunica, no necesita de ningún pontífice en este sentido, ¿verdad? El segundo elemento que nosotros mirábamos dentro de esta teología, así presentándole al Cristo, el Cristo de Mateo, según su obra y su sentido, el sentido teológico, entendemos, era la presencia de Dios para la iglesia. Jesús es la presencia de Dios para la comunidad. ¿Se dan cuenta? Que es entonces el que reúne. No nos olvidemos de Génesis capítulo 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que significa este elemento, ¿verdad? Fundamental, esencial
de lo que significa para nosotros la presencia de la comunidad. Y en este caso es Jesús, que encarna a Dios mismo dentro de la comunidad. Y ahora queremos hablar de este tercer elemento, que es el Jesús como juez decisivo. Veamos un poco qué hermoso que es este pensamiento, ¿verdad?, de Mateo, cómo esa comunidad reflexiona y cómo va entendiendo la relación de Dios con su pueblo, pero en este caso ya directamente a través de Jesús de Nazaret. Pasamos a la presencia escatológica de Dios en Jesús, porque ahora entonces lo vamos a presentar como juez. Es el juez decisivo. Entonces estamos entrando en un aspecto ya escatológico. ¿Por qué decimos escatológico? Porque la palabra escatón en griego significa el final, quiere decir la terminación, quiere decir el corte. Coape o pama, dice la escatología. Logos quiere decir estudio, tratado del escatón, del final. Va ella pa opata peñandere coe. Upeaco dice la escatología. Algunas veces con ñande entendé, ñajendúa lleva pa icuera, tena catequista, unión ñaña de yaguataña ina hacia la escatología y la gente lleva. Va dice la escatología. Ande peigo ya u caramelo mentan va ere la ñaúa lleva. Escatón quiere decir final, irrupción, terminación, intervención, presencia, acción de Dios. Entonces en un momento, dice la escatón. Lo peango griego, lleva entonces la entender guasú. Pero cuando ella tú mañana entendés, allá esa misma para la escatología. Entonces estamos caminando hacia un final, porque ya andré hoina, ya tú ya llega hasta allá, y va a llegar un momento en el cual hay una irrupción en nuestra vida. ¿Qué es lo que irrumpe en nuestra vida? Irrumpe nuestra propia muerte, ¿verdad? Pero nosotros consideramos y sabemos que es una irrupción porque tenemos fe, creemos, ¿verdad?, de la resurrección. Y entonces es una muerte, finalización, escatón, finalización, irrupción de Dios. Pero después hay una continuación. ¿Cómo es eso? Y bueno, ahí entonces es donde el evangelista Mateo mete un poquitito su pensamiento, su reflexión y nos presenta a Jesús como un juez decisivo en el escatón. Por lo tanto, estamos diciendo que pasamos ahora a una presencia escatológica de Dios, una presencia de irrupción, una presencia de terminación, una presencia de intervención de Dios en nuestra propia vida, a través de Jesús, que es el Hijo del Hombre y juez definitivo, es decir, el juez que se pone a mirar las acciones, va el are yapoba, escuependere coebe, va echandere güero guataba, escuelane cristianismo, va echande alleva, reyepitazo pendera pichacuera, argelane familia, repupe, tenalan de trabajo repupe, tenalan de sociedad repupe, va echalaren va apoba, entonces ahí viene el aspecto del juicio, por lo menos cómo nos presenta la palabra de Dios. Yo estoy diciéndoles qué nos dice la palabra de Dios, no estoy inventando, ¿verdad? Sino que es lo que Mateo, por eso estamos estudiando, eso es lo que Mateo está presentando a un juez definitivo. Entonces, el texto fundamental, elemental, ¿verdad?, maravilloso, es lo que nosotros escuchamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, que va del 31 al 46. Del 31 al 46. Entonces, aquí tenemos el famoso tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel, fuiste a visitarme, estuve desnudo y me vestiste. Yo con arreglar y la evangelios vemos otros elementos. Estuve sin una escuela, por ejemplo, y vos me ayudaste a pagar a través de una beca, un mitaí que necesitas, vos estudias callo. Estuve, no sé, sin una casa y vos me ayudaste a construir una casa. Porque ya hay contenés y necurijandé, entonces, hoy en día, aunque sea mi ayuda y que tu bebé lleva. Pero tiene que haber dentro de una responsabilidad que nosotros le llamamos también hoy en día la responsabilidad social. Entonces, Mateo 25, les invito del 31 al 46 a leer. Y a los dos, como juez definitivo, les hace la misma pregunta o les dice la misma esencia del mensaje.
A uno le dice, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no. Pero Señor, cuando lo hiciste por uno de mis hermanos más necesitados, lo hiciste conmigo o no lo hiciste conmigo, ¿entendiste? Por lo tanto, tenemos que fijarnos en algunos pasajes, otros, ¿verdad?, que Mateo también nos va a presentar, no solamente en esto de Mateo 25, pero esto es esencial y fundamental como el juez definitivo. Ahora, el mismo Juan el Bautista también es presentado, ¿verdad?, como un aspecto ya o en un tiempo escatológico. Vamos a ver enseguida y volvemos con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos siguiendo con este bloque de Ñande Yarañe en que compartimos experiencias religiosas, eclesiales tan hermosas dentro de nuestro país. Nos estamos encontrando con el nacimiento, ¿verdad?, de lo que fueron las primeras villas salesianas, tanto en la parte de Limpio, ¿verdad?, como en Capiatá también estábamos hablando. Entonces, en uno de los primeros pobladores, pero no solamente pobladores, sino que vos eras uno de los primeros que comenzó incluso a acompañar, ¿verdad?, a apoyar como seminarista. Bueno, entonces, ¿cómo era un poco también el aspecto religioso? Y el aspecto religioso fue creo que para mí, para todo el equipo, para la gente de los pobladores de las villas hoy, el aspecto fundamental, aglutinante se dice hoy, ¿verdad?, el que une, y nosotros, y justamente porque esto viene de una congregación salesiana, de miembros sacerdotes, que con este corazón tan grande hace un bien para gente de escasos recursos, desde la iglesia. Y entonces, toda la actividad, digamos, el fortalecimiento de cada comunidad, de cada villa, la fuerza se ganaba a través de la liturgia, a través de la Santa Misa. Ese era obligatorio para todos. Todos tenían que dejar y dejaban sus labores de la casa y los domingos, ¿ya? Y ahí el país, ya sea Sanardini, o ya sea Rubio, o Paicleva, o Quinaglia, centraba su homilía sobre la marcha de la comunidad, haciendo hincapié, animando, a pesar de las dificultades, de las limitaciones, de los problemas, animando a la comunidad a seguir trabajando con fe, con esperanza, que es posible formar una comunidad cristiana solidaria en Cristo. Ese fue el sostén de la comunidad. Y el apoyo muy fuerte que hemos recibido fue de Monseñor Rolón. Él estuvo en todas las villas apoyando el trabajo. Cuando se hizo en Don Bosco, por ejemplo, la unión de Don Bosco con una comunidad tradicional a través de un puente, estuvo Monseñor Rolón en la inauguración. Del puente. Cuando con la bendición. El principal problema en Don Bosco fue la falta de agua. Don Bosco está en un lugar alto. Entiendo. Y el pozo, eran los pozos construidos con manual. Pocero. Con pocero, con las palas. Claro. Y teníamos pozos de 20, 25 metros. Y había mucha población y había preferencia para darle vivienda a la gente, a la señora o a las parejas que tenían muchos hijos. Ya. Había preferencia. Claro. Parejas jóvenes que tenían muchos hijos. Claro. Porque lógicamente es diferente que una pareja que tenga un hijo, la situación de una pareja que tenga 4 o 5 hijos. Claro. En ese caso preferíamos, porque las casas algunos no llegaban a poblar, había exigencia de un plazo límite, hasta ahí tenían que ya estar ahí. No había luz eléctrica, no había camino, no había transporte, o sea, era pobre, pésimo, escaso. Una sola empresa ya falta nada falta pa en línea 23, 34, ahí en la villa, cruzando por ahí, Lombardía también, ¿verdad? Colectivo interno. En aquel tiempo no había. Claro, entonces, claro. Y la gente de la ciudad que está acostumbrado con luz eléctrica y con
por más que A sea... pesar de que estaba en la chacarita o A bañada pesar ahí, de tenían eso, luz, le tenían habrá agua. costado, le habrá Claro, costado. claro, Siempre claro. nos recordamos de una señora ya fallecida, hoy ella era una pareja, ya era mayor y que le exigíamos ya, porque también después la gente en las reuniones después de la misa que teníamos con todos los pobladores, la gente reclamaba, y digo, sea, ayude. Ya abama y mema apela siempre careo pero na pepe ña fulana ula domingo la misarante ja pe oye más ando uy no asistir y la joda esa era la palabra no asistir entonces a nosotros también nos presionaban ellos Claro. Y entonces la señora me acuerdo que decía amba ese que sea ayuda porque ya Navidad potamango amba ese con ese niño pe amendijambo vuelta la y lo dije porque tenía que no había poner luz eléctrica, el arbolito. Exacto, con la luz esta que se prende y se apaga. Entonces, eso le preocupaba a la señora. No tanto la exigencia que nosotros le dábamos de que tenía que ya ocupar. ¿Y por qué era esa exigencia? Y porque nos dábamos cuenta nosotros ya de que si no vivía allí, la comunidad no se estaba fortaleciendo. Claro. Se tenía que integrar. Claro, para integrar. Claro, primero la integración con su vecino y vecina. Claro. Y segundo, para entender la marcha de la comunidad. Porque la comunidad tenía que, o sea, se estaba gestando, geñoína, de cero, de nada. Claro, es como una semillita que está germinando. Claro. Así era la comunidad. Y ahora, y esas familias venían verdaderamente de lugares totalmente diversos. Sí. O sea, no se conocían normalmente la gente. Algunos sí, muy pocos. Lo que se conocían eran generalmente parientes, que se hablaban y se decían Eyuna vez hay memas baratos y ponaite ahí por más que sea ya viajaran a la colectiva pero Eyuna y entonces parientes que se animaban se animaban uno con el otro, pero no eran todos y después eran personas extrañas claro. Casi todos no sé si podemos decir el 100% pero el 95% de extracción campesina eran los pobladores allí, pero que ya estaban viviendo en la capital, en la periurbano, ¿no? En la periferia, exactamente. Sí. Y muy poco gente que nacieron acá en la ciudad, en la periferia, sí, muy poca. Eran la mayoría de extracción campesina que estaban acá y entonces que no tenían posibilidad de tener una vivienda, un lugar seguro, un techo seguro, no tenían. Claro. Entonces, con ese tipo de personas. Ahora, había personas que se resistían. Nosotros teníamos un reglamento y después ellos tenían que firmar era un contrato donde decía que al cabo de 10 años va a acceder al título de propiedad. Entiendo. Y ahí también estaba anexado el reglamento interno. ¿Y cómo estaba esa promesa del título de propiedad que ustedes les iban a dar? Vos en ese momento eras todavía seminarista. No, yo era seminarista ya. Sí. Por eso, esa de la de prometer su escuela, ya estaba dicho. En base a la experiencia de Capiata, donde fueron algunos y enseguida volvieron a vender. Entonces, entiendo. en base a esa experiencia, se decidió que no darle el título todavía. Porque había personas eso estaba a nombre de quién en ese momento, de la familia Sanardini. De la familia Sanardini todavía, sí, todavía. Pero después ellos, la familia Sanardini transfirió a la Sociedad Salesiana del Paraguay, al cabo de unos años. Sí. Pero ellos siempre nos dijeron, y nosotros también, a la gente le decíamos que tienen que estar primeramente 10 años allí y ahí recién van a poder tener el título de propiedad. Porque se supone que al cabo de 10 años ya muy poca familia va a vender, ya va a estar ahí arraigado, afincado, con los hijos, la familia. Los hijos también ya se van a adaptar al lugar, ya va a estar formado una comunidad integrado, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ese fue el principal motivo para decir que 10 años. 10 años como mínimo. Y yo creo que fue una decisión acertada. Claro. Pero también siempre, casi en todas las villas, Sanardini y su familia compraron tierras de reserva. Entiendo. Claro. Para usufructo de la comunidad. Claro. Pero siempre se dijo, desde un principio, ese no es lugar para lotear. Ya. Ese es el lugar para hacer huertas como se hizo en Don Bosco, por ejemplo. Huerta, pero muchísimos años, apoyado por una ONG que en esos años también se estaba gestando, se estaba fundando, que es Alter Vida, una ONG ambientalista.
que ¿Era también- para vender o era para consumo en la las dos comunidad? cosas. Las dos Era cosas. para, si se producía hortaliza orgánica, para consumo y las hembrías, los excedentes, para la venta. Y se llegó a comercializar. Interesante. Interesante. Y la familia, la tierra, abundante tierra, el primer problema fue el agua. Pero, Claro. entonces el país rubio, ya cuando el país Sannarini fue al Chaco, ya con los ayoreos, entonces queda el país rubio como la cabeza del grupo. Entonces él gestiona urgentemente en diferentes lugares y con los salesianos de Estados Unidos consigue que nos hagan los pozos. Un los pozo pozos artesiano artesianos, en ya. Don Bosco y también en María Auxiliadora con el tanque. Ya. Entonces con eso se solucionó el problema. Y decía, siempre la gente se acuerda, País Rubio dijo, vea y Acuñandepes, este es de ustedes, esto es de la comunidad, el tanque, el pozo, todo el sistema. Si ustedes cuidan, van a tener siempre. Y ustedes ahora pueden tener abundante huerta y jardines y plantas y todo, porque ya tienen agua de calidad y cantidad suficiente. Claro. Y en realidad que eso fue muy importante porque ese consejo, esa recomendación se respetó y se respeta hasta ahora. Pero Claro. hubo una comunidad que es María Auxiliadora que no cuidaron muy bien y perdieron. La comunidad se durmió sobre los laureles. Ya. Y Canguí no manejó, no administró bien y perdieron. Bueno, Entonces, vamos a seguir hablando un poco de estas experiencias lindas, positivas, algunas veces no tan lindas, pero como estamos escuchando, ¿verdad? Este es el camino y este es el trabajo. Siempre vamos a encontrar esto, ¿verdad? En la Biblia siempre cuando encontramos, ¿verdad? Del pueblo, como decía en las entrevistas anteriores que hemos escuchado al padre Sanardini, en ese camino hacia la tierra prometida, pero se encontraba por el desierto. En ese desierto hubo muchos problemas. Entonces volvemos la próxima con esta impresionante y hermosísima narración, ¿verdad? Del inicio y de las cosas lindas y también las cosas que tuvieron que ir sorteando para llegar a lo que actualmente están viviendo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Y aquí miramos que el mismo Juan el Bautista afirma que Jesús ha recibido la función de realizar el juicio escatológico. Jesús entonces que recibe esta función.
tiene que realizar, tiene que ponerse las pilas, ya de verdad, para realizar este juicio escatológico. Y dice, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja de fuego inextinguible. La fuerza de ese juicio se dirige también a los que se dicen ser cristianos y no cumplen la exigencia de dar frutos. Escuchen, aquí tenemos muchos pasajes y vamos a ir a mirar un poco. Por ejemplo, dice, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego inextinguible. Vamos a mirar un poco Mateo. Estamos en el capítulo 3, del 11 al 12 de Mateo. Procuremos mirar y entender lo que está queriendo decir, ¿verdad?, el evangelista cuando nos habla de que él va a reunir como la paja, dice, ¿verdad? Entonces, que se quema y después se tira. ¿Por qué? Porque ya no sirve. Del 11 al 12. Dice lo siguiente. Desde el 10 voy a comenzar. El hacha, dice, ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene, apela a Jesús y no sea el Mesías, detrás de mí es más poderoso que yo. Aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Apela a Juan Bautista la oñeina, lleva a verse acá. Y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Qué lindo. Entonces aquí Jesús es verdaderamente el que se le presenta, se le está presentando directamente como el juez último, ¿verdad? Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Muy bien, hasta ahí tranquilo. Tiene en su mano este Mesías que viene, porque Juan el Bautista le está presentando. ¿Quién es Jesús? Jesús es el que tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. O sea que ese es Jesús el que está haciendo. Por eso decimos que directamente, ¿verdad? No es que está hablando de una forma simplemente, no sé, de una forma teórica, ¿verdad? San Juan, sino que directamente lo está aplicando al Mesías y le está diciendo, y el autor sagrado está hablando de Jesús, ¿verdad? Entonces, como el que realiza el juicio final. La fuerza de ese juicio se dirige también a los que dicen ser cristianos y no cumplen la exigencia de dar frutos. El que no da fruto, ¿verdad? Estamos en el capítulo 7 y del capítulo 7 vamos a mirar desde el 21, ¿verdad? Del 7, 21 dice, no son los que me dicen, que Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré, jamás los conocí, apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Entonces aquí también hay un discernimiento de parte de Jesús o de parte de Dios en un juicio que nosotros le llamamos lo escatológico, es decir, es una intervención final, la escaton irrupción de Dios en un momento X, ¿verdad? Es la acción de Dios y por eso se le presenta como un juez, ¿verdad? Es el juez al final que va a decidir, por eso es un juez decisivo. Y te está diciendo, Señor, 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 Señor. Porque Señor, Señor. Los que entran en el reino de Dios. Sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Los que cumplen. Qué importante es entonces el cumplir. Qué importante es entonces el entender y hacer este camino, ¿verdad? Este compromiso serio y central. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre, ¿verdad? Esto es importante, esto es esencial. Pero aquí nos encontramos ante este juez decisivo que nos está diciendo, entre comillas, yo lo voy a decir, ¿verdad? Nos canta las 40, ¿verdad? Aquí nos está diciendo, no, Señor.
Señor, Señor, Señor. Yo pienso que están en el reino de los cielos. No es. Es el que cumple, el que se empeña, el que se esfuerza. Con todas sus limitaciones y errores, ni que cumplir la voluntad de Dios, entonces ya nos volvemos todos puritanos y ya nos volvemos todos sin mancha de pecado original, ya eso es bella, ¿verdad? No significa esto. Para nosotros, aquí lo que el evangelista San Mateo nos está diciendo, cuando viene este juez decisivo, que es Jesús, y nos va a llamar, nos va a reunir sobre qué cosa, y bueno, sobre las exigencias de dar frutos. Entonces le llama a todo cristiano, porque nosotros estamos llamados, y ahí entonces el Señor donde nos dice, bueno, aquí no es el que dice Señor, Señor, sino que el que cumple la voluntad de mi Padre. Y luego también Jesús, o por lo menos San Mateo en esta reflexión, y pone en boca de Jesús ciertamente, amenaza de igual forma a los que viven ya encerrados sobre sí mismos y no quieren recibir al mensajero de Jesús. Este es el egoísmo total, ¿verdad? El encerrarse en sí mismos. Entonces, ¿verdad? Entonces, yo me encierro, ¿verdad?, en mí mismo. Yo entonces procuro que todo esto sea simplemente aquí un encerrarse profundamente, ¿verdad? Y entonces decimos, no queremos recibir a este mensajero de Jesús, ¿verdad? No queremos recibir a este Jesús, o el mensajero de Dios, que es Jesús, mejor dicho, ¿verdad? Y eso lo vamos a leer enseguida cuando volvemos con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate.
En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Nosotros estamos haciendo nuestro camino, estamos haciendo nuestra reflexión, comprendiendo, centrándonos en lo esencial y en lo fundamental, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y aquí se le presenta a Jesús, decíamos, como un juez decisivo. Qué bueno que es esto. Tenemos que estar atentos, ¿verdad?, en estas presentaciones teológicas, ¿verdad?, porque primero a ese Cristo de San Mateo se le presenta como el que es el principio de esa nueva ley, decíamos, el nuevo Moisés, o mejor dicho, mucho más que Moisés, porque es Dios mismo, ¿verdad?, el que viene a hablarnos. Luego el segundo elemento es el aspecto comunitario, es decir, Jesús es la presencia de Dios. Jesús es la presencia de Dios en la comunidad. Jesús para la iglesia, ¿verdad? Y ahora el tercer motivo, o la tercera teología, podemos decir, reflexión teológica de Mateo, es el hecho de que a Jesús se le presenta como este juez decisivo. Mateo o Ñande nos hace reflexionar y nos hace entender. Es el que actúa, es Dios mismo entonces. Cumplir las exigencias de dar fruto como cristianos a todos, ¿verdad? Y ahora estábamos diciendo que incluso amenaza a los que viven encerrados en sí mismos. Y esto es lo que nosotros le llamamos las sectas. Entonces, queridos hermanos, incluso si hay algún protestante y algún sectario que me está escuchando, que mira lo que estás haciendo es una secta. Vivir encerrado, ser fanático, sin entender, porque te aseguro que no entendés lo que está queriendo decir la palabra de Dios verdaderamente. La palabra de Dios siempre apunta a lo comunitario, a lo católico. Eso se llama católico. Católico quiere decir universal, es decir, todo lo contrario a esto que Mateo nos dice, porque dice amenaza de igual forma a los que viven encerrados en sí mismos. Y por lo tanto después, cuando uno se encierra en sí mismo, se vuelve sectario, se vuelve protestante, porque protesta contra los elementos fundamentales y esenciales de la vida comunitaria. Bueno, entonces estamos encerrados sobre nosotros mismos y no queremos recibir al mensajero de Jesús. No queremos recibir al mensajero de Jesús. Vamos a mirar un poco porque esto me parece demasiado importante. Capítulo 10, versículos 14-15. Vamos a mirar el 10, 14-15, que nos dice el evangelista. Dice de la siguiente manera. Y si no los reciben, ni quieren escuchar sus palabras, le dice, si no los reciben y no quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, ahí está Jesús como juez definitivo, en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. O sea, ¿por qué? Porque justamente aquí hay esa posibilidad, hay esa apertura de parte de Dios. Hay ese regalo, hay esa encarnación. Hoy que vengan de Pirepe, hoy que vengan de historia. Por eso, ¿verdad? Y si no los reciben, porque al final de cuentas, yo siempre insisto que el aspecto sectario es siempre herético. Esa es una herejía, porque tenemos que entender qué significa ser hereje, qué significa la herejía. La herejía en realidad es ir contra los principios, los valores, los elementos esenciales de lo que el Evangelio te está proponiendo. El Evangelio lo proponen de él. Y yo ya dije varias veces, toda la Biblia habla de lo católico, habla de la comunidad, habla de la iglesia, del apiguazú. Ese es el elemento fundamental. Ese es el elemento fundamental. ¿Qué hace un sectario? Y justamente está cortando la relación con lo católico. Es decir, está cortando la relación con todo aquello que nos hace vivir en la unidad de los hijos de Dios.
Y por eso entonces, si uno tiene un poquitito, uno nomás, un dedito de cerebro nomás, ya se va a dar cuenta que esa es una herejía entonces. Absolutamente, ¿verdad? Absolutamente. Nadie lo dijo ni nadie lo habrá dicho, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, tenemos que ser complacientes, tenemos que entender, sí, todo lo que vos quieras. Pero la misericordia, recuerden que es la posibilidad que Dios te da para que vos reflexiones, entendés, estudiás y dices, yo me puedo equivocar, uno dice, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos equivocarnos, podemos caernos en el pecado. Pero el Señor ahí te ofrece la misericordia. Pero la misericordia, ¿para qué es? No es para que vos sigas siendo sectario, para que vos sigas en el error, para que vos sigas siendo un pecador. La misericordia de Dios no quiere decir, seguí nomás, total, yo te quiero, vos podés ser un infiel, vos podés seguir robando, total, yo soy misericordioso contigo. Ay, ñande, yara. No, Señor, no es así como suena. La misericordia es la característica de Dios, esencial y fundamental para nosotros, porque somos limitados y caemos en el error y en el pecado. Pero la misericordia es la bondad de Dios que te da otra oportunidad. Dame otra oportunidad. Y vete ahí música, vete ahí autor moderno. Ya. Dame otra oportunidad. Apela ñande ya no me dé otra oportunidad. Vamos a sande la hipo. Opego y se da misericordia. Misericordia y te levanta, te estira. Él mismo lo te ayuda, así que. Ande muy llegue pender a pepe. Hateku repa ama y ya petu yucuave. Ande gatuine se ande vehículo. Da hipo acá. O patinan vareña ya pues tu yuve. Y entonces ahí el Señor, ¿verdad? Como ese tractor, ¡paz! Te saca como ese corcho, ¡paz! Te saca de esa situación, pero te pone en el buen camino. Pero entonces ahí terminó, entre comillas, vamos a decir, terminó ese aspecto y esa característica esencial, ¿verdad? De la misericordia, porque ya hizo con su trabajo. No es que el tractor ahora se va y delante tuyo anda y tirada y nada así, sin decore copa y tema. A veces fero asfalto. Entonces, de moima ni con la tape poname. Entonces, grandilla y de vehículos, yo pues, yo da 100, 120, 150, 180, vos puedes de velocidad, de acuerdo a tu vehículo, de acuerdo a tu vida cristiana, cómo caminas, a qué velocidad te vas. Pero te sacó del barro. Dios fue el tractor que te sacó y esa es la misericordia. Pero te pone después en la justicia porque vos tenés que ser justo. Vos tenés que caminar de acuerdo a aquello que Dios te ofreció, que es la cualidad, la riqueza, la capacidad que tenés, ¿verdad? Con tu inteligencia, con tu libertad, con tu voluntad y con tu capacidad de amar para caminar por ese sendero de Dios. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el Evangelio de San Mateo. Estamos hablando de algunas de estas características, ¿verdad?, que le presenta San Mateo a Jesús verdaderamente en su característica de juez decisivo. Una segunda característica que hemos hablado era de Jesús como la presencia de Dios en la comunidad. O sea, Jesús es el que trae, muestra la comunidad, entra en la comunidad. La encarnación viene a ser el elemento comunitario esencial. Y la iglesia es Eikeipirebe, porque eclesia quiere decir comunidad. Entonces, porque algunas veces pues, son palabras griegas, palabras que nosotros hemos asumido, ¿verdad?, del lenguaje, pero no llegamos a entender. Entonces, eclesia quiere decir ateuazú. Eclesia quiere decir formar comunidad, común unidad. Entonces, iglesia quiere decir el reunirnos y estar juntos. Pero dice la iglesia. Pero para eso, para estar juntos, reunirnos juntos, entendernos, tiene que haber todo un principio y tenemos que poner en práctica unos valores que nos unan, que nos hagan caminar. Principios y elementos que en este caso la Biblia al 100% a rajatabla siempre nos insiste, ¿verdad?, para formar comunidades. Porque al final de cuentas, mi conversión, si yo digo, yo estoy convertido con Dios, yo y Dios, estilo protestante, yo y Dios, pero hay comunidad, vea yo y Dios, vea cuántos años, ese es un egoísmo, ese es un ególatra. Yo me confieso con Dios, ahí la protestante, yo me confieso con Dios. No, señor, vos manchaste y seguís manchando y seguís yendo contra tu hermano, contra tu comunidad. Vos tenés que reconciliarte con tu comunidad. No es lo con el país tampoco que te reconcilias. Vos te reconcilias con Dios y con ese sacerdote que está representando a tu comunidad. Que en el nombre de Jesucristo te vuelva a recibir. Esa es la misericordia. El país es como ese tractor que justamente te agarra, te anima, te entusiasma y te dice, mira, vamos a hacer el cambio de aceite. Vamos a meterle combustible. Ahora vos tenés fuerza, te saco de ese barro, te pongo en el buen camino porque te confesaste. Pero tengo la lleva, tengo la arepa ágina, la lleva.
Y entonces, oye, más auxilio, por favor, no hay por teléfono, ayude, fulano de tal, ayude, siempre tengo migue. Entonces te pasa la mano, te estira, ¿verdad? Y te pone en el buen camino, pero ahora sos vos. Auto, el auto quiere decir solo, ¿verdad? Automóvil, se mueve solo y llega el automóvil. Añandego, veis ahí. Entonces tenemos que caminar con la gracia y la fuerza de Dios, pero somos nosotros después de recibir esa ayuda de parte de Dios. Entonces por eso ahora se nos está presentando, ¿verdad?, este segundo elemento dentro de la comunidad. Y el primero era Jesús como principio de esta nueva ley. Ya no es simplemente ese Moisés pontífice que te trae, que te cuenta, oye, endaye, ñande yara hei kurishea llamombe uyende hei Moisés. Como anganda de pecha. Por eso que la encarnación es esencial y fundamental, porque quiere decir que Dios mismo está ya en medio de nosotros. Yo no quiero hablar con el payaso, y quiero hablar con el dueño del circo. Pecha lento, ¿verdad? Entonces es mucho más directo. Quiero hablar con el dueño de la empresa. Si él decide, entonces los otros que están al servicio de ese empresario me van a ayudar y me van a dar. Justamente hablando de eso, llego muchas veces con el marketing, con esto, con aquello. Mira, siempre entonces procuro ir directamente con el patrón. Directamente hay que ir con el dueño. Entonces, si él se convirtió, si él le toca al corazón Dios, entonces va a ayudar para evangelizar. Pero la otra de la mañana, tenemos gastos, tenemos esto, tenemos aquello. A la ya no hay la patrona no me desea y nos apea el problema más, porque ni la marketing ni la venta me mueve. Entonces se dan cuenta, el Señor aquí está diciendo, hay que ir directamente a la fuente, a la esencia, y eso es lo que nos está diciendo. Y aquí se nos presenta por eso, ¿quién es el que actúa como ese juez decisivo? Y es Dios. Y por eso Mateo le está presentando aquí a Jesús como el patrón, como el juez decisivo. Entonces, vamos un poco más, ¿verdad? Entonces hay una amenaza. De igual forma, los que viven ya encerrados, ¿verdad?, sectarios, decíamos, y no quieren, de cierta manera, dar ese paso tan importante. Ahora, atención a lo que les voy a decir. Al juicio aluden, por ejemplo, las parábolas. Tantas parábolas que presenta Mateo, y entre ellas tenemos esta parábola del capítulo 13. Aquí nosotros encontramos esta alusión directamente al juicio que se nos presenta desde el versículo 36, ¿verdad? Dice lo siguiente con esta parábola. Entonces, dice, dejando la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él le respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. Las cizañas son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. La página la escatoña de ella escatología. Y es allí donde aparece el juicio, porque el último que se hace después de todo un proceso, no hay policía, de la fiscalía presentada, de que vaya a veces, después al final se presenta frente al juez, y el juez es el que tiene que dar el juicio final. Y Jesús es el que da el juicio final, o sea, el dueño de ese juicio. La decisión es de Dios, la decisión es de Jesús, ¿te entendés? Hay todo un proceso, pero al final aquí se le presenta a Mateo, por lo menos a Jesús, como el juez, ¿verdad?, decisivo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se le quema en el fuego, de la misma manera sucederá el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y unos quitarán de su reino todos los escándalos. Estos entonces, ¿verdad?, que producen escándalos, serán quitados todos, ¿verdad?, y a los que hicieron el mal, y los arrojará en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. ¿Se dan cuenta entonces cuando se le está presentando aquí a un Jesús como rey, o mejor dicho, como juez decisivo? Es el que da
la sentencia final. Y por eso estábamos diciendo, ¿verdad? Del juicio trata todo el Evangelio. Todo el Evangelio nos está llevando hacia un camino del escatón, es decir, del juicio final, de la conclusión final de nuestra vida. Y bueno, queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor, que nos fortalezca, que nos anime, que nos dé sobre todo esa gracia de entender bien que Jesús es entonces esa nueva ley, es importante, que Jesús al mismo tiempo es la presencia de Dios en la comunidad, hoy Queña de Virebe, y que Jesús es el juez decisivo. Y entonces nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y que nos dé mucha fortaleza y nos dé mucha bendición. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.